Ok, entonces, perdón, para los que están viendo apenitas, estamos hablando de sucesiones geométricas. Estamos diciendo que en este caso la razón sería 5, ¿verdad? Porque para conseguir el siguiente término en la serie, multiplico por 5. Por 5 y así sucesivamente para conseguir más términos. Ok. Si en algún momento no saben cuál es la razón de la serie, una forma fácil de calcularla es tomar el segundo término, en este caso 25, y dividirlo entre el primer término, en este caso 5. 25 entre 5, 5. ¿Ok? Así es como podemos calcular la razón fácilmente. Muy bien. Pues lo siguiente que les pediría encontrar después de la razón sería un término en específico. ¿Sí? Así como en la clase pasada se recuerdan que les pedí que encontraran el término 50 o el término 100, así igual le vamos a hacer con estas series, pero la fórmula sería diferente. Vamos a ver cómo sería la fórmula. Ok, el primer término de la serie A1 es dado, entonces A1 es igual a A1. El segundo término de la serie A2 sería igual a A1 por la razón R, ¿verdad? O sea, si yo quiero el término 2 aquí 25, tomo el término 1, 5, lo multiplico por R y me da el siguiente término, ¿verdad? Por eso lo expreso de esta manera. El siguiente término, A3, sería A2 y término 2 por la razón. Pero yo sé que A2 es igual a A1 por R. Entonces sustituyo. En vez de A2 pongo A1 por R. Y aquí me queda esta otra R todavía. Entonces tengo R por R, R al cuadrado, y me queda que A3 es igual a A1 por R al cuadrado. Si yo buscara el término 4, sería igual a A3 por R, pero yo sé que A3 es igual a esto, A1 por R al cuadrado, multiplicado por R, sería R por R al cuadrado, R al cubo, entonces sería A1R al cubo. Y así continuaría el patrón. Por ejemplo, A5 sería igual a A1 por R a la 4. ¿Sí? O sea, para conseguir cualquier término, multiplico el primer término por la razón elevada a una potencia que sea 1 menos de la cantidad que estoy buscando. ¿Sí? Por ejemplo, si buscara el término 10, sería igual a A1 por R elevado a ¿qué potencia? ¿A qué potencia tendré que elevar? Si es 1 menos el que estoy buscando. ¿Alguien sabe? ¿O no están poniendo atención? A la novena. Correcto, la 9. Muy bien. Si buscara, por ejemplo, a 20, sería A1 por R a la 19. En forma general, sería de la siguiente manera. El término n es igual a A1 multiplicado por R a la n menos 1. O sea, siempre uno menos del que estoy buscando. ¿Sí? Esta sería la fórmula que utilizamos para encontrar cualquier término. Veamos un ejemplo. Supongamos la siguiente serie. 7, 14, 28. Y así sucesivamente. Y tenemos que encontrar el término número 15 de la serie.
¿Ok? Entonces, recordemos que la fórmula es A1 por R a la N menos 1. Entonces, A1 siempre lo conocemos, es el primer término. N siempre lo conocemos. Y lo único que nos faltaría es R. En este caso, ¿cuánto es R? ¿No? ¿Mande? 7. No, 7 es el primer término. R es cuánto multiplico para conseguir el siguiente término. ¿Por cuánto multiplico 7 para conseguir 14? 2. 2. Entonces, R es igual a 2. Recuerden, para conocer las razones, tomo el segundo término, 14, y lo divido entre el primero, 7. Igual a 2. Okay, entonces ya con esto tengo todo lo que necesito para calcular el término número 15. Sería A15 es igual a A1, que es 7, por la razón que es 2, elevado a la... ¿A qué potencia lo elevo? Si busco el término 15, ¿a qué potencia elevo? Pues sería la 14, ¿no? Correcto, a la 14. Ok, ahora, para calcular esto, 2 a la 14, ¿saben cómo hacerlo en su calculadora? Posiblemente nunca lo hayan hecho. Déjenme, les dejo de compartir aquí y les demuestro cómo se hace en la calculadora. Pues aquí tengo mi calculadora de Google. Nomás, si algún día tienen la necesidad, pues le ponen ahí en Google calculadora y te da esta calculadora que es científica. ¿Ok? Entonces, para calcular 2 a la 14, ¿cómo le haríamos? Vamos a utilizar esta tecla de aquí. Es una X con una potencia Y. O en algunas otras calculadoras puede ser otra tecla que es como una V invertida. En algunas calculadoras así viene. Tiene que ser alguna de estas dos. ¿Ok? Y la forma en la que la hacemos es la siguiente. 2, le pico esta tecla para describir la potencia. Y pongo el 14. Y ahí me da 2 a la 14. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Sí. Ok, entonces regresamos a lo que estábamos haciendo. Ok, entonces calculé que 2 a la 14 es igual a 16.384. Ya no sería cuestión de multiplicar estas dos cosas, 7 por 16.000. Y nos da el resultado que es 114.688. Ok. Entonces, algo que hay que notar aquí es que el resultado no sale muy alto. ¿Sí? Es un número muy grande. Si lo comparamos con las series anteriores iban subiendo o bajando, en el caso que vimos en la tarea, de manera muy lenta, ¿verdad? Porque ya hemos ido sumándole de ahí poquito en poquito, de 5 en 5, de 10 en 10, fuera, ¿no? Entonces, pues, eso hace que sus valores aumenten lentamente. Pero en este caso, como estamos multiplicando, eso hace que los valores vayan aumentando rápidamente. ¿Sí? Entonces, aunque empezamos con números chiquitos, 7, 14, 28, para el término 15 ya estamos en 114.688. Y pues irían creciendo cada vez más, ¿verdad? Entonces, tengan eso en cuenta cuando resuelvan las actividades. ¿Sí? No se asusten porque les salió un número muy grande. Ok, ¿alguna duda con esto? Ninguna, profe. ¿Nadie tiene duda de este procedimiento? No. Ok, entonces vamos a lo siguiente. Ok, lo siguiente que haríamos, igual como lo hicimos con la clase pasada, es conseguir la suma de n términos. ¿Sí? Vamos a hacer la suma de n términos, pero
la fórmula también sería diferente en este caso. Vamos a desarrollarla juntos, así como la vez pasada lo hicimos. Les recuerdo que esto no es algo que tengan que saberse, ni aprenderse, ni siquiera realmente comprender. Es solamente una demostración de dónde viene esto. Ok, hayamos dicho entonces que los términos iban algo así. El primer término es A1 y está dado. El segundo término es A1 por R. El tercer término es A1 por R al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, si yo les pidiera hacer la suma de n términos, nos quedaría algo así como A1 más A1R más A1R al cuadrado más bla, 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 hasta llegar al último término que sería A1 por R a la n menos 1. ¿Verdad? O sea, porque el último término que sumo es el término n, y para sacarlo sería A1 por R a la n menos 1. Lo siguiente que haría, es un poco raro este paso, voy a multiplicar la serie por R. Entonces, del lado izquierdo multiplico R por Sn y me queda RSn. ¿Qué pasa del lado derecho? Pues a todas los términos les agrego una R. Pues, por ejemplo, aquí está A1, ahora es A1R. Este A1R ahora es A1R al cuadrado. ¿Por qué? Porque le añadí una R más. Multipliqué una R más. Este término de aquí, que es A1AR al cuadrado, ahora es A1R al cubo. Y así seguiríamos consecutivamente hasta llegar al último término, que ahora se vuelve A1R a la N. Ya no es N-1 porque le agregué una R más. Ok, lo siguiente que haría sería una resta. A Sn le voy a restar RSN. Entonces voy a restar, estas dos series que tengo aquí se van a restar una con la otra. Entonces este A1R se resta con este A1R de aquí, se elimina. Este A1R al cuadrado se resta con este A1R al cuadrado, se elimina. El siguiente se elimina con este. Así se van eliminando uno tras otro hasta que al final nada más nos queda A1 menos A1R a la N. Todos los demás términos fueron eliminados. Lo siguiente que haría sería despejar un poquito. De este lado izquierdo voy a despejar Sn. Entonces saco Sn y pongo como una multiplicación. Sn por 1 menos R. Hago lo mismo de este lado, pero de este lado despejo el A1. Entonces me queda A1 que multiplica a 1 menos R a la N. Y ya por último, lo que haría sería pasar esto que está aquí multiplicando, lo paso al otro lado de la ecuación dividiendo y me queda que la suma de n términos es igual a A1 por 1 menos R a la n sobre 1 menos R. Y esa sería la fórmula que utilizamos para la suma de n términos. Okay, veamos un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos la siguiente serie. 3, 9, 27, 81 y así sucesivamente. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuál es la suma de los primeros 12 términos? ¿Ok? Entonces, recordemos que la fórmula de la suma es A1 por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el término 1, que ya lo conocemos. Necesitamos N, que siempre lo conocemos. Y necesitamos R. Nada más. No es como en la pasada que teníamos que encontrar el último término. No es necesario nada de esto aquí. Es un poco más simple por eso. Ok, entonces, nada más nos falta R. ¿Cuál es la R de esta serie? De esta sucesión. Sí. ¿Mande?
No escuché, perdón. ¿Nadie sabe cuál es la R? ¿La razón? Sería por 3, ¿no? Ajá, es 3. Acuérdense, cuando no sé cuál es la razón es, tomo el segundo término y lo divido entre el primero. 9 entre 3 es igual a 3. Y esa es nuestra razón. Entonces ya con esto tengo todos los datos necesarios para resolver. Sería S12 es igual a el término 1, que es 3, multiplicado por 1 menos la razón 3, elevada ¿a qué potencia? A la 11. 11. Cuidado aquí, en este caso es nada más 12. n, no n menos 1. 12. 12, ¿verdad? Ojo con eso. En la fórmula pasada es n menos 1. En esta fórmula es nada más n, no le resto nada. Muy bien. Y abajo me queda 1 menos r, o sea, 1 menos 3. Ok, desarrollando un poco aquí, hago esta potencia. 1 menos 3 a la 12 es, 3 a la 12 es 531.441 sobre 1 menos 3 sería menos 2. Lo siguiente que voy a hacer es esta resta. 1 menos 531.441. Mucho cuidado aquí, en el orden que hacemos las cosas. Primero pongo el 1 y luego le resto lo demás. Quedaría que S12 es igual a 3, que multiplica a menos 531.440 sobre menos 2. Hago esta multiplicación de aquí. Y me da que es menos 101.594.320 sobre menos 2. Menos con menos se hace más y me queda 797.160. Y esa sería la respuesta. Mucho ojo con este procedimiento. Nos deben de quedar valores negativos arriba y abajo de esta división para que al hacer la división se convierta en positivo. Entonces, si no les queda negativo ambos lados, revisen bien porque de seguro tuvieron un error por ahí con los signos. ¿Ok? ¿Alguna duda con este procedimiento? Ninguna. Ok, entonces, lo último que les pediría es algo que se llama la suma infinita de términos. Entonces, esta parte igual va a ser un poco confusa. Por favor, necesito que pongan mucha atención. Y igual y si se les hace algo confuso, háganmelo saber. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con la suma infinita de términos? Tomemos una serie como la siguiente. 5, 25, 125 y así sucesivamente. Ahora, esta serie es infinita en el sentido de que yo siempre puedo sacar un término más, ¿verdad? O sea, yo podría sacar 1.000.000, 5.000.000, 300 billones de términos y aún así siempre podría sacar un término más siguiendo la regla, ¿sí? Porque pues los números son infinitos, entonces también la cantidad de términos que puede haber aquí son infinitos. Cada vez serían números más y más y más ridículamente grandes, pero siempre podría conseguir uno más, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la suma infinita de términos, me refiero a tomar esta cantidad infinita de términos y sumarlos todos juntos y tratar de ver si me sale algo que tenga sentido. Entonces, con una serie como esta, que va subiendo, si yo tratara de hacer la suma infinita, ¿qué me daría?
Bueno, pues me daría infinito, porque cada vez estoy sumando números más y más y más y más y más grandes. El único resultado que podría ser es infinito. Pero eso no es un resultado. No podemos poner en un examen de matemáticas que el resultado es infinito, porque no es un número, es más bien un concepto. Entonces, si un resultado no es infinito, es más bien como que no salió nada. ¿Sí? Entonces, en este caso, no podríamos hacer la suma infinita de términos. Pero, ¿qué pasa si tenemos una serie como la siguiente? Una, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, un 64, un 128 y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si yo tratara de hacer la suma infinita de términos con esta serie? ¿Nos daría algo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que nos pueda dar algo? ¿O no es posible hacer una suma infinita? Bueno, vamos a ilustrarlo un poquito más, pero antes que nada, ¿cuál sería la razón de esta serie? ¿Por qué multiplico para conseguir el siguiente término? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Qué tenían que hacer para calcular cualquier razón? Tomar el segundo término y dividirlo entre el primero. Un medio entre 1 es igual a un medio o 0.5 también. Entonces, en este caso tenemos una razón de 0.5. Ok, ¿qué pasará si yo empezara a sumar términos? Si yo sumo estos dos, sería 1 más un medio igual a 1.5. Ok, ¿qué pasa si agarro más términos? Hasta el 16. 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más 1/32 más 1 sobre 64 más 1 sobre 128. Ay, no, que me estoy. Me pasé un chorro. Ok, sumar hasta el 1 sobre 16. Esto nos daría igual a 1.9375. ¿Ok? ¿Qué pasa si añado aún más términos? 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más 1 sobre 32 más 1 sobre 64 más 1 sobre 128. Esto nos da igual a 1.9971888. ¿A qué número entero nos estamos acercando aquí con nuestros resultados? ¿A dónde nos estamos acercando? A ver, necesito que estén más atentos porque se nos va a acabar el tiempo y vamos muy lentamente. Nos acercamos cada vez más a 2. Y si yo fuera sumando más y más y más y más términos, cada vez me acercaría más a 2, pero nunca llegaría al 2, ¿sí? Me voy acercando cada vez más cercanamente al 2, pero así sumando uno por uno, nunca llegaría al 2. Pero si yo aplico el concepto de límite,
que no lo voy a explicar mucho porque es complicado. Básicamente estoy diciendo, bueno, ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa si yo hago esto? O sea, si lo hago una y otra vez, me acerco cada vez más al 2, pero nunca llego. Pero ¿qué pasa si yo asumo que lo hago una cantidad infinita de veces? Si asumimos que lo hago una cantidad infinita de veces, nos debería dar como resultado 2. Entonces, esta suma infinita de esta serie sí se puede hacer y nos da 2. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que solamente se puede realizar la suma infinita cuando R es menor que 1. O sea, cuando tenemos como una fracción, un decimal, así como un medio, o 0.5, o 0.6, o 0.7 como R, es cuando podemos realizar la suma infinita. Porque si R es mayor que 1, nada más va creciendo cada vez más y no se llega a nada. Ok, vamos a tratar de hacer un problema rápidamente con esto, se nos va a acabar el tiempo. Imaginemos la siguiente serie. 1, 1/3, 1/9 y así sucesivamente. La primera pregunta es, ¿cuánto es la razón? Tomo el segundo término y lo divido entre el primero. 1/3 entre 1 es igual a 1/3. Entonces, ¿se puede hacer la suma infinita aquí? Sí, porque la razón es menor que 1. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la suma infinita de términos de esta serie? Para hacerla, retomamos la fórmula de suma de n, que era A1 por 1 menos R a la n sobre 1 menos R. Este término de aquí, al elevarse a la n, como R es menor que 1 y n se acerca al infinito, esa R se va a hacer cada vez más pequeña hasta que desaparezca por completo. Se convierte en 0. Entonces queda 1 menos 0, 1. Por A1, A1. Entonces, esta fórmula de la suma de n términos, cuando hacemos la suma infinita, se convierte en la siguiente fórmula. A1 sobre 1 menos R. De hecho, es más simple. Entonces, en este caso, la suma infinita sería primer término 1 sobre 1 menos la razón 1/3. Queda 1 sobre 2/3, lo cual es igual a 1 sobre 0.6666666, y al hacer esta división me da el resultado 1.5. Esa sería la suma infinita de esta serie. Ok, voy muy rápido, pero se nos va a acabar el tiempo, entonces no puedo parar. Rápidamente, ¿hay alguna duda con esto? ¿Sí les quedó claro? ¿Les son muy confuso? ¿No entendieron ni madres? Díganme su opinión. Pero rápido. Está todo. ¿Mande? No hay dudas. ¿No hay dudas? ¿Seguros? Bueno, ya veremos cuando entreguen la actividad. Ok, rápidamente déjenme les enseño cómo está su actividad para que quede un poquito más claro lo que van a hacer. Se entró aquí. Ok, entonces es parecida a la actividad pasada en la que vienen 3 series y por cada serie deben de responder varias preguntas. Entonces la primera serie es 5, 10, 20, 40. Calcula la razón común, el término 20 y los primeros 15 términos. No hay pierde. Utilizamos las primeras dos fórmulas que vimos. La segunda es 1/3, 1, 3, 9. Calcula el valor de la razón común, el término número 20 y la suma de los primeros 15 términos. Igual, eso se hace con las primeras dos fórmulas que hicimos. Y en la última serie viene 1.5.25.95. Te pide que calcules la razón común, el término número 20 y la pregunta ¿es posible realizar una suma infinita con esta serie? En caso de que sí, ¿cuál sería el valor de la suma infinita? Entonces, en este caso tenemos una serie con razón 0.5 o 1/2, lo cual es menor que 1, entonces sí se puede hacer la suma infinita. Entonces, nada más, en este caso, utilizarían la fórmula de Sn es igual a A1 sobre 1 menos R. Solamente en este caso utilizarían esta fórmula. En los demás casos utilizan la fórmula
normal. Ok. Tengo que ya ir cerrando. Déjenme nomás tomar lista rápido. Se me olvida. No sé. Ah. No. 18, 26, 30. Treinta y ocho, 5, 14. Cuarenta, 6, 20. Ok, listo. Muy bien. Entonces, sería todo por el día de hoy. Si tienen más dudas del tema, ya saben, me pueden mandar un mensaje sin problema. Me pueden marcar cualquier hora, no hay problema. También, como la vez pasada, voy a subir la clase a YouTube para que la puedan revisar con tiempo. Y también, como ya se había puesto el libro desde la semana pasada, este tema empieza en la página 113. Ok, sería todo por el día de hoy. La próxima semana veríamos el tema de interés simple. Sería ya estaríamos hablando de cosas de finanzas, hablando de intereses. Entonces ya estaríamos entrando ahora sí en los temas que corresponden a las matemáticas financieras. Pero eso sería hasta la próxima semana. Por el día de hoy es todo. Espero que tengan un buen día y un buen fin de semana. Y pues nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe. Hasta luego todos. Adiós, maestro. Cuídense.